Y ya para terminar este evento, tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar de la nueva evolución de los desfibriladores. Ya vimos los desfibriladores subcutáneos que tienen una desventaja importante y es la incapacidad de dar terapia antitaquicardia, pero viene una nueva generación de dispositivos extravasculares y el doctor Freddy del Carpio, que es cardiólogo electrofisiólogo de la Mayo Clinic en Rochester, que es especialista en ablación de arritmias complejas y en implante de dispositivos, nos va a hablar de esta evolución del desfibrilador extravascular. Doctor Del Carpio, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y pues es realmente un gusto y un honor estar con ustedes hoy día. Una manera muy interesante de pasar el sábado por la mañana para electrofisiólogos. Bueno, la verdad que el doctor Marín ha revisado bastantes aspectos de la implantación que más o menos coinciden con la implantación del dispositivo extravascular. Pero pues vamos a pasar a brindarles un paso a paso de cómo se implantan esos dispositivos y los objetivos que yo tenía eran, primero creo que es importante reconocer las características del dispositivo y cuáles son sus indicaciones. Luego una visión práctica de cómo se realiza el implante paso a paso. Y yo creo que al final he quitado en realidad comparar los sistemas porque una vez que ustedes concluyan con esta presentación, yo creo que van a tener la capacidad de comparar y cuáles son los beneficios y limitaciones que tiene este sistema comparado con el sistema subcutáneo o con el sistema transvenoso. No vamos a pasar mucho tiempo en cuanto a la evolución de los dispositivos desfibriladores, pero básicamente resaltar que la implantación de desfibriladores han salvado innumerables vidas, pero por supuesto que los dispositivos transvenosos tienen la limitación de la infección de los electrodos, problemas intracardíacos, vasculares con el tiempo, ¿no? Mientras tanto que el dispositivo subcutáneo, como se había indicado, pues es bastante exitoso en terminar arritmias ventriculares sostenidas. Pero él tiene la limitación de que el dispositivo todavía tiene un tamaño importante porque necesita descargar una energía mucho mayor que un dispositivo transvascular. Y puede presentarse un poco de incomodidad en el paciente. Y otra limitación es que no puede proveer con estimulación cardíaca. Entonces es aquí donde viene a tallar el dispositivo extravascular, ¿no? El implante es completamente extravascular, por supuesto. El electrodo va en el espacio retroesternal y por delante del pericardio. Esta posición pues permite que el electrodo tenga la cercanía suficiente como para desfibrilar con energía efectiva, pero también puede estimular mediante estos electrodos que tiene de sensado y estimulación. Este es un slide que muestra brevemente cuáles son las características del Aurora EV-ICD. Ah, Como ustedes pueden ver, habíamos escrito más o menos el procedimiento a grandes rasgos. Puede proveer desfibrilación y estimulación antitaquicardia o ATP, pero también puede realizar estimulación post-shock o puede prevenir pausas o bradicardias transitorias. No puede funcionar como un marcapaso permanente. Entonces, una de las limitaciones y en realidad contraindicación para implantar este dispositivo es que el paciente tenga una indicación para marcapasos o para resincronización cardíaca. El electrodo es un electrodo de 9 French, tiene una forma particular que vamos a describir brevemente. El generador es en realidad muy similar al generador que conocemos, al Evera de Medtronic. Tiene exactamente el mismo tamaño y la misma forma. Y la longevidad que tiene el dispositivo es de más o menos 11,7 años, ¿no? El dispositivo tiene diferentes algoritmos que permiten discriminar sobresensado de válvulas, perdón, sobresensado de ondas P. Pues hay bastante sensado de señales extracardíacas, sobre todo de señales musculares alrededor del bolsillo o en la zona paraesternal. Am, el el programador es el mismo que se usa pues para todos los dispositivos de Medtronic. Este es el electrodo y lo primero que llama la atención pues es su forma en epsilon. En realidad el nombre deriva de esa forma, se llama el Epsila EV TV, MR Sure Scan. Lo primero es que tiene dos bobinas de desfibrilación.
y tiene dos electrodos de sensado y estimulación cardíaca, ¿no? La fijación es completamente pasiva, ¿no? Pues tiene diferentes vectores para el sensado y para la estimulación para marcapaseo. Una cosa más interesante es que el conector, que es el conector EB4, en realidad es exactamente el mismo conector que el DF4 que tenemos en los dispositivos transvenosos, pero por supuesto que a pesar que este dispositivo, o perdón, este electrodo puede encajar perfectamente en un dispositivo transvascular, el dispositivo es completamente diferente porque tiene diferentes tipos de algoritmos y no se puede usar el uno con el otro, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones que tiene el desfibrilador extravascular? Primero que nada, por la longevidad que tiene y la preservación del espacio vascular, pues gente joven, gente que tenga acceso vascular pobre, pacientes que tengan un alto riesgo de infección o que hayan tenido ya una infección. Si el paciente tiene bradicardia episódica, pues el dispositivo puede perfectamente implantarse. El principal beneficio es que en pacientes que tengan taquicardias ventriculares monomórficas que respondan a estimulación antitaquicardia, pues el dispositivo puede proveer con esa terapia y evitar choques, ¿no? Pacientes que tienen un hábito corporal pequeño y aquellos pacientes que hayan tenido un tamizaje del dispositivo subcutáneo que no haya sido óptimo, ¿no? Las contraindicaciones, pues así como ya les había mencionado, pacientes que necesiten terapia antibradicardia o de resincronización cardíaca y los pacientes que han tenido esternotomía previa. Una esternotomía previa debido a las alteraciones anatómicas, al error del esternón y la presencia de estos alambres que usan los cirujanos, pues es una contraindicación para implantar este dispositivo. No así los pacientes que han tenido toracotomías laterales, ¿no? Eso no es una contraindicación para implantar este dispositivo. Les había puesto acá brevemente cuál es el paciente ideal, más o menos, por ejemplo, un paciente joven, atleta con una cardiopatía que puede dar arritmias ventriculares monomórficas sostenidas. Este paciente, por ejemplo, ya había tenido un desfibrilador, pero requirió extracción por antecedentes de infección y había fallado el tamizaje para un dispositivo subcutáneo. Lo contrario, no es un buen candidato este paciente de 72 años con cardiopatía isquémica crónica, un bloqueo auriculoventricular avanzado que requiere estimulación ventricular continua, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para implantar el dispositivo, ¿no? Y esto es lo que recomienda la compañía, ¿no? En realidad, cuando implantamos un dispositivo transvenoso, bueno, lo hacemos rutinariamente, ¿no? Generalmente la preparación no lleva mucho más allá que mantener el campo aséptico. Pero para la implantación del dispositivo subcutáneo, como habíamos observado previamente, y para este dispositivo, pues se tiene que seguir una secuencia de pasos que son importantes. Empieza con la evaluación del paciente, incluyendo un examen físico, la preparación y la cobertura estéril del paciente también necesita cierto tipo de método. Y luego los pasos de la implantación en sí misma que vamos a revisar a continuación. En cuanto a la evaluación preoperatoria, generalmente un examen físico para determinar que no haya ningún tipo de malformaciones como un, qué sé yo, un pectum excavatum o un abdomen muy prominente para más o menos anticipar cuáles van a ser los potenciales retos que vamos a tener durante la implantación. No es mandatorio, pero al menos en nuestra práctica tenemos una tomografía o una resonancia que nos permite evaluar cuáles son los potenciales problemas que puede presentarse la implantación. Como vemos en esta figura, o perdón, en esta tomografía, es un paciente que tiene una orejuela derecha muy prominente. Entonces, esta es la parte derecha del paciente, esa es la parte izquierda. Esto viene a ser la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Y como ven, esta orejuela está como que yendo un poco más hacia la izquierda y el electrodo va a venir en esta zona. Esta es la línea media del esternón y esa es la parte izquierda o el borde izquierdo del esternón. El electrodo va a estar justamente en la mitad de este espacio. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en este paciente en particular, el principal problema va a ser el sobresensado de las ondas P debido a la proximidad de la orejuela izquierda, perdón, orejuela derecha. Comparado con este otro paciente, pues aquí vemos que el electrodo va a estar en contacto
sobre todo con el ventrículo derecho, cercano al tracto de salida, mientras que la aurícula derecha va a estar un poco más alejada y podemos anticipar una menor probabilidad de tener el sobresensado de las ondas P. Como les había dicho, fue una de las causas principales de terapias inapropiadas en el estudio pivote. Nosotros usamos anestesia general, yo creo que es la práctica en todo sitio que se implantan estos dispositivos. Y lo principal es que en la preparación determinemos que vamos a poder usar una vista lateral completa, ¿no? Entonces, para esto, el brazo izquierdo del paciente, generalmente le ponemos un cabestrillo que lo va a poner en la parte posterior, de tal manera que tengamos acceso para realizar el bolsillo. Pero asimismo, cuando realicemos la fluoroscopía lateral, pues no va a haber ningún obstáculo para poder ver una adecuada posición del dispositivo y del electrodo, sobre todo, ¿no? Am, una vez que hemos preparado, puesto los brazos del paciente en la posición adecuada, lo que hacemos es marcar los puntos críticos para la implantación, ¿no? La línea media external, ¿no? Esto nos orienta en todo momento y tenemos que implantar el dispositivo paralela a esa línea, ¿no? El borde external izquierdo, ¿no? Es donde se vamos a realizar la disección Roma justamente entre estas dos líneas. El apéndice sifoides, los bordes costales, ¿no? Y la incisión va a estar más o menos a 1 o 2 centímetros del sifoides a la izquierda, justo al momento en que la línea paraesternal llega a este punto, ¿no? Am, Esto es importante de hacerlo. Hay diferentes métodos. A veces el operador decide hacerlo antes de preparar al paciente y poner los campos estériles. He visto que, por ejemplo, un grupo en Japón tiene unos, ¿cómo se dice? Unos tapes especiales que son radio opacos, entonces ellos pueden marcar incluso con medidas en centímetros esto y es pues visualizable mediante la fluoroscopía. Cuando hacemos el marcado, es importante también marcar cuál es la posición del dispositivo final y generalmente lo que hacemos es determinar el borde más lateral izquierdo del punta del corazón, hacemos una línea transversal y el borde superior del dispositivo tiene que coincidir con esa línea. Eso es en la vista anterolateral, ¿verdad? En la vista lateral lo que queremos es que la parte posterior del dispositivo pues coincida con el borde posterior de la silueta cardíaca, ¿no? Entonces esto lo hacemos con la fluoroscopía y marcamos dónde tiene que ir el bolsillo en la región infraaxilar. Luego el preparado es generalmente como lo que se hace para el dispositivo subcutáneo. Nosotros usamos estas bandas adhesivas que tienen yodo, de tal manera que probablemente disminuyan el riesgo de infección y sobre todo mantiene todo en el lugar apropiado, ¿verdad? En vez de que estas toallas se muevan al momento de la implantación, pues todo queda adherido al paciente y facilita la implantación del dispositivo. El primer paso para el procedimiento, pues, es el acceso subsifoideo y la disección Roma, ¿no? Aquí lo que realizamos es una pequeña incisión subsifoidea, ¿no? A la izquierda del apéndice sifoides y disecamos hasta llegar a la vaina del recto abdominal. Ahí separamos las fibras del recto abdominal y luego a continuación hacemos una disección Roma con el dedo índice en dirección craneal, avanzando hacia el margen izquierdo del sifoides. ¿Ok? Hasta la unión sifi-esternal, eso es donde el sifoide se une con el esternón. Una vez que estamos ahí, es importante perforar cuidadosamente las fibras del diafragma y en este momento es donde se puede percibir que el dedo está en contacto con el corazón y se puede percibir el latido cardíaco en la uña del dedo índice, ¿verdad? Entonces ahí estamos en el plano apropiado y estamos listos para realizar la tunelización que viene a continuación. El dispositivo viene con esta herramienta que es particular, aparte que tiene la vaina y tiene esta, ¿cómo se puede decir? Esta vara metálica que está dentro de la vaina. Tiene este otro dispositivo aquí que más o menos nos indica cuál es la dirección en la que estamos insertando la vaina, ¿no? Lo que hacemos es primero poner la herramienta con un ángulo bajo, ¿no? Entrando al espacio que previamente habíamos disecado con el dedo, ¿no? Y luego bajo monitoreo fluoroscópico
se baja la vaina y se pone en una cuestión más horizontal, ¿no? Paralela al paciente. Y cuando se avanza la vaina, lo importante es que tengamos que mantener esto justo en esa línea, ¿no? A veces podemos usar esta herramienta porque nos marca la parte superior de la silueta cardíaca y mientras avanzamos vamos de anterolateral a lateral, anterolateral, lateral, para determinar que estemos en el plano adecuado en la cuestión retroesternal, así como en la cuestión anterolateral, ¿no? Este es un video que me proveyó un representante de Medtronic, donde pues se observa cómo estamos avanzando justo por detrás del resternón. Es importante mantener este plano porque si hacemos una desviación podemos terminar en la cavidad pleural o hemos reportado, por ejemplo, un caso en el cual el electrodo terminó en el espacio pericárdico, ¿no? Y en realidad el dispositivo trabajó muy bien, pero por supuesto que podría tener implicancias en cuanto a complicaciones al momento de la implantación o que pueda aumentar el riesgo que tengamos de revisar el sistema. Una vez que hemos alcanzado el borde superior de la silueta cardíaca, pues el siguiente paso es retirar la varilla metánica de tunelización. Y en este momento, pues lo que tenemos que hacer es insertar el electrodo mediante la vaina, ¿verdad? Una vez que hemos insertado el electrodo durante la vaina, retiramos la vaina de tal manera que exponemos el electrodo de estimulación anular 2, o sea, el más proximal. Y en este momento es donde estamos listos para determinar que la posición del electrodo es adecuada, otra vez en la vista anteroposterior y en la lateral. Más o menos lo que queremos ver es que el electrodo anular esté más o menos a 1 centímetro arriba de la unión SIFI external. Son las landmarks que usamos generalmente. Entonces, este electrodo 2 más o menos a 1 centímetro de la unión SIFI external. Parecería que fuera muy fastidiosa la cuestión de la implantación, pero en realidad como este dispositivo tiene pues, como máximo de energía 40 joules, entonces en los estudios preclínicos lo que han determinado es que la posición del electrodo y del dispositivo son críticos para mantener un, ah, un umbral de desfibrilación apropiado de tal manera que pues, sean terapias efectivas, ¿no? Entonces, la otra cosa que tenemos que tener en claro es que las bobinas de desfibrilación tienen que estar orientadas hacia la derecha del paciente, mientras que los electrodos de sensado y estimulación hacia la izquierda del paciente. Hemos tenido al menos un paciente que se ha tenido ¿cómo se puede decir? Un cambio de esto en subsiguiente seguimiento. Pero en realidad el dispositivo todavía funcionó bien, ¿no? No necesitó revisión, pero es importante tener esto presente al momento de la implantación. Una vez que hemos tenido el electrodo en la posición apropiada, pues pasamos a hacer el chequeo de la amplitud de las ondas R y las ondas P. Lo que es aceptable es tener una onda R que sea mayor de 1 milivoltio, mientras que la onda P tiene que ser menos de 0,2 milivoltios. Si es que la onda P fuera mayor de 0,2, no puede ser mayor de 0,3 y si es entre este rango, la onda R tiene que ser 10 veces mayor. Como les había mencionado en el estudio pivote, el principal problema es el sobresensado de ondas P. Entonces, el momento más apropiado para evitar el sobresensado de ondas P y tener problemas subsiguientes es al momento de la implantación. Si estos parámetros no se cumplen, hay que volver a reposicionar el electrodo y esporádicamente a veces pues no se determina un apropiado parámetro, entonces se tiene que pensar en otra alternativa, ¿no? Luego se pasa a la fijación del electrodo. El electrodo viene con eh, yo le llamo este manguito, pero hace un rato uno de mis colegas dijo que en realidad cómo se debe pronunciar en español, pero me olvidé el término. Pero esta vainita, o perdón, ¿cómo se dice? Esta manga que va a anclar el electrodo, tiene tres canalitos que uno se usa para fijar la manguita al electrodo y luego dos para fijar el electrodo y la vainita al tejido facial. El electrodo viene con estas ranuras, las cuales permite que la manguita pues quede en una posición fija, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tiene un marcador
la manguita no puede ser más proximal a este marcador azul que tiene el electrodo. Una vez que hemos tenido buenos parámetros y hemos fijado el electrodo en la incisión SIFI external, pues pasemos a hacer el bolsillo del dispositivo, lo cual no tiene nada diferente al bolsillo del dispositivo subcutáneo. Una vez que se hace eso, se hace la segunda tunelización, que es entre la incisión SIFI external y el bolsillo infraaxilar, ¿no? Tiene su herramienta que es bastante similar nuevamente al dispositivo subcutáneo, ¿no? Lo que acá se tiene que evitar es que no haya torsiones ni mucha tensión que puedan comprometer la integridad del electrodo, ¿no? Generalmente se hace un poco de fluoroscopía para determinar que todo esté en una posición adecuada. Luego se conecta el dispositivo. Lo que recomienda la compañía es que em, pues la parte del logo del dispositivo quede hacia la piel, lo cual se hace en el dispositivo transvenoso también. Pero lo que hay que evitar otra vez es que el electrodo no tenga ningún tipo de sobretensión o no haya ningún tipo de, ¿cómo se puede decir?, de torsión o doblez del electrodo que pueda pues dañar esto en el largo plazo y pueda ocasionar pues problemas con el dispositivo meses o años más tarde. Una vez que se ha conectado el dispositivo y se ha puesto en el bolsillo, pues hacemos el cierre de la primera o segunda capa. Y al menos hasta este momento se recomienda realizar una prueba de desfibrilación. Lo adecuado es que el dispositivo tenga al menos 30, sea exitoso, al menos con 30 joules de energía, ¿no? Una vez que se ha realizado todo esto, otra vez volvemos a chequear la posición del electrodo, ¿no? Y aquí vemos en la vista anteroposterior, el electrodo está paralelo al esternón y está llegando casi hacia el borde superior de la silueta cardíaca. Y en la vista lateral, pues está completamente retroesternal, ¿no? Hay unos parámetros que se tienen que seguir en cuanto al umbral de estimulación, lo cual tiene generalmente el visitador pues va a tener los parámetros que se tienen que programar. Como no es de importancia crítica, pues se siguen los parámetros que recomienda la compañía, ¿no? Y luego se hace el cierre del bolsillo y de la incisión SIFI external, lo cual no tiene nada de diferente que en la implantación del dispositivo subcutáneo. Bueno, más o menos a grandes rasgos, el paso a paso. Justo ayer hemos tenido un caso y pues hice una filmación del esto, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a poder pasar ahora. Pero de repente, pues en una oportunidad futura, ¿no? Otra vez agradezco la invitación, pues y abierto a cualquier pregunta que pueda tener la audiencia. Doctor Del Carpio, muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante esto. Esperamos que pronto esté en nuestro continente. Yo le tengo una pregunta que creo que es bastante importante. Todos tenemos un background clínico. Todos los electrovisiólogos somos internistas de base y los internistas generalmente nos hemos alejado mucho de las áreas quirúrgicas. Y puede dar un poco de temor eso de entrar al espacio retroesternal sin tocar la pared del ventrículo derecho. En su experiencia, más o menos cuántos casos se requieren, qué tan fácil es llegar a obtener esta serie de destrezas y uno tener la confianza de decir, ya no necesito que alguien me ayude, soy capaz de hacer esto. Lo que requerimos, al menos en nuestra práctica, y creo que es más o menos lo que recomienda la compañía, es que un cirujano esté presente en al menos los primeros 5 casos. Y con Que- eso usted ya queda sí, muy bien. básicamente es el acceso retroesternal, ¿no? Y la disección, pero realmente no hemos tenido ningún tipo de complicaciones en esa parte del procedimiento, pero por recomendación de la compañía y creo que es también por la aprobación de quién puede realizar la implantación, se requieren 5 casos con la presencia del cirujano en la sala de procedimientos. Doctor, muchísimas gracias por esta excelente presentación, todas estas explicaciones. Agradezco nuevamente a todo el grupo de panelistas por habernos acompañado el día de hoy. Agradezco a todos los asistentes por habernos acompañado ya en estas 2 horas y media que duró este simposio. Recuerden que si lo desean pueden inscribirse para recibir su certificado y que todas estas charlas van a estar en el programa, en el canal de YouTube del colegio. Nos pueden seguir en redes, en Instagram,
y nos pueden seguir también en Facebook y en YouTube para ver nuevamente esto. En este QR van a poder inscribirse para su certificado y nuevamente les doy muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buen día. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.